Ahora en estas fechas decembrinas, no sé cuántos de ustedes habrán recibido algún obsequio, algún regalo como se acostumbra, ¿no? Para 24 o 25 de diciembre. Yo estoy agradecido porque ya casi a mis 30 años yo todavía recibí regalos, entonces yo estaba muy contento destapando regalos. ¿Pero alguien más de ustedes tapó un regalo? ¿Sí? Bueno, hay algunos y eso me da gusto. Mire, pocas personas reciben un regalo con la intención de compartirlo, ¿sí? Generalmente quien da un obsequio lo hace pensando únicamente en la persona que lo recibirá. Es decir, que si yo le quiero regalar algo a Santiago, ¿sí? Yo voy a tomarme el tiempo de ir a la tienda, buscar algo que sé que le va a gustar a Santiago, algo que le va a quedar a Santiago, porque yo quiero que él lo use, ¿sí? Y mi intención de darle ese regalo a Santiago es porque quiero que sea de él, exclusivo de él. Y mi intención no está en que él comparta ese regalo. Algunos deciden compartir ese regalo después, pero no porque esa haya sido la intención original de quien lo dio. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, con Dios es distinto. Dios de manera minuciosa, muy específica, ha diseñado ciertos dones con un propósito claro: bendecirnos, sí, bendecirnos, pero también bendecir a otros a través de nosotros, ¿sí? No para adueñarnos de ellos, no para adueñarnos de la bendición o del regalo que el Señor nos está dando, sino para que dar de gracia lo que de gracia ya recibimos, como lo dice la palabra. Y uno de estos dones, de los muchos regalos que Dios da, es el don del consuelo, ¿sí? Podemos enumerar o hacer una lista de los dones que recibimos de parte de Dios. El primero y más importante de ellos es el don de la salvación. Es el don, ese regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios. Pero otro de los dones que Dios ofrece para sus hijos es el don del consuelo, ¿sí? Y este don de consuelo es uno de ellos que el Señor nos otorga con la intención de compartirlo a alguien más, no de quedárnoslo nosotros mismos. Y mire, yo quiero leer, voy a iniciar leyendo la carta, como siempre, quiero que usted me ponga atención, ¿sí? Está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ¿sí? Recordamos que en la primera carta la iglesia estaba atravesando por ciertos desbalances dentro de la iglesia, había ciertos problemas, y el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, comienza a aconsejarlos y a dirigirlos sobre qué es lo que tienen que estar haciendo, ¿sí? En la segunda carta va algo similar, pero poco a poco lo iremos viendo. Y el apóstol Pablo inicia escribiendo: cordial saludo a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todo el pueblo santo de la provincia de Acaya, de parte de Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y de Timoteo, nuestro hermano. Que la paz y la bendición de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo estén con ustedes. Ok, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. Así como compartimos los enormes sufrimientos de Cristo, podemos compartir con otros el consuelo que Él nos da. Si sufrimos, es para el consuelo y la salvación de todos ustedes. Igualmente, si tenemos consuelo, es para consolarlos y darles fortaleza para enfrentar con paciencia los mismos sufrimientos que tenemos nosotros. Confiamos totalmente en ustedes, porque sabemos que así como comparten nuestro sufrimiento, también comparten nuestro consuelo. Hermanos, queremos que sepan acerca de los problemas que afrontamos en Asia. Tuvimos que soportar una carga demasiado pesada para nosotros y estábamos tan desesperados que incluso perdimos la esperanza de seguir viviendo. En el fondo de nuestro corazón sentíamos que se nos había dado sentencia de muerte. Sin embargo, esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros mismos y confiáramos en Dios, quien es capaz de resucitar a los muertos. Versículo 10. Él nos rescató del gran peligro de la muerte y nos seguirá rescatando.
pusimos nuestra esperanza en Dios y Él nos rescatará de nuevo. Último, versículo 11. Si ustedes nos ayudan con sus oraciones, si muchos oran por nosotros, también habrá muchos que den gracias a Dios por el beneficio que recibimos de Él. ¿Sí? El apóstol Pablo está haciéndole ver a la iglesia la importancia que tiene el consuelo de parte de Dios. ¿Para qué recibimos el consuelo de parte de Dios? ¿En qué momento recibimos el consuelo de parte de Dios? Téngame paciencia y más adelante le voy a decir. Pero el apóstol Pablo está hablando de la importancia que tiene, pero no solamente quedarnos con ese consuelo bajo el brazo y cargarlo arriba y abajo. Es un consuelo que se comparte. Amén. Ese consuelo que muchos de nosotros hemos recibido de parte de Dios durante mucho tiempo. ¿Cuántas pruebas, hermano? ¿Cuántas batallas? ¿Cuántos días oscuros hemos atravesado donde encontramos ese reposo divino que solo puede venir de nuestro Padre Celestial? ¿En cuántas ocasiones usted ha recibido ese consuelo de parte de Dios? Yo no conozco a totalidad su vida. Conozco un que otro testimonio de alguno de ustedes. Y algunos de ustedes me han platicado, ¿sabes qué? Yo he estado atravesando esto y esto y esto y esto y esto otro. Pero yo recibí el consuelo de parte de Dios. El Señor me ayudó, el Señor me estuvo conmigo, el Señor me impulsó hacia adelante y hoy por gracia de Dios estoy aquí. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido ese consuelo? Y lo más hermoso es que es un regalo el cual, hermano, no damos absolutamente nada a cambio. No damos nada a cambio, no se compra, no se gana, no se merece. Solo se recibe cuando confiamos en que Dios obrará a favor de sus hijos. ¿Cierto o no es cierto? El apóstol Pablo decía en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios, hermano, es la fuente de la consolación. Si tú en este momento estás pasando por un valle de oscuridad, de crisis, de soledad, necesitas el consuelo de algo, necesitas el consuelo de alguien, o simplemente necesitas una respuesta, necesitas descansar, tu respuesta es Cristo. Tu respuesta es Dios. Dios es la fuente de todo consuelo. Pero aquí está la idea central de Pablo y la idea central de este mensaje. Dios, hermano, no nos consuela para quedarnos con el consuelo, sino para convertirnos en consuelo. Se lo voy a repetir: Dios no nos consuela para quedarnos con el consuelo, sino para que nos convirtamos en ese consuelo. Ponte a pensar, ¿de qué maneras el Señor ha estado trabajando en tu vida? ¿De qué maneras el Señor te ha consolado durante cierto tiempo? ¿Qué has hecho con ese consuelo? A lo mejor sí cambió tu actitud, a lo mejor sí cambió tu perspectiva. Andas más sonriente, andas más contento, andas más, sí, venga, vamos y invítenme, jijiji, jajaja. Pero ¿cuándo compartiste ese consuelo? La intención de Dios, hermano, es que ese consuelo sea una cadena que pasa de mano en mano, específicamente dentro de estas 4 paredes. Esa es la intención de Dios con el consuelo. De que si yo recibo el consuelo, yo se lo paso a Ana, Ana se lo pasa a Lucy, Lucy se lo pasa a Víctor, Víctor se lo pasa a Juan. ¿Sí? Esa es la intención de Dios. No podemos quedarnos con las manos llenas de consuelo de parte de Dios sin permitir que esa bendición llegue a alguien más que la necesita. El consuelo de Dios, hermano, puede ser dado y recibido por medio de muchas personas. El consuelo que yo necesito de parte de Dios, yo lo puedo recibir en mi habitación, hincado, orándole al Señor: Señor, te necesito, no sé qué hacer en esta situación, no encuentro una respuesta para lo que me está pasando. Hay mucha presión en mi cabeza, necesito tu consuelo. En ese momento el Señor puede darme su consuelo. Pero muchas veces el consuelo de Dios va a venir de parte de alguien más y no sabemos cómo lo vamos a recibir. Mire, yo les platiqué que hace algunas semanas yo estuve enfermo. Una noche me empecé a sentir mal. Creo que estaba platicando con Paulette y le dije: ¿sabes qué? Le dije, siento que me estoy resfriando. Y me fui a acostar, pues no dormí en toda la noche. Como a las 4 de la mañana sentía que me estaba muriendo y me sentía muy, muy, muy mal. Y yo sabía que ya no era un simple resfrío. Y con mucha vergüenza y todo, tuve que hablarle a una hermana amiga
de aquí de la iglesia que vive cerca de donde yo vivo. Le dije, no seas mala, llévame al hospital, me siento muy muy mal. Y fue y me llevó al hospital, llegamos allá en la madrugada, me internaron y bueno, salí del hospital, un hermano fue por mí, me llevó a la farmacia, me llevó a mi casa, me llevó comida. Más noche una hermana fue y me llevó más comida, al otro día otra hermana me llevó más comida. Y yo pude ver la bondad de Dios hacia mi vida. Yo pude ver cómo el consuelo de Dios estaba obrando a mi favor. Quizá no directamente era Dios, pero Dios estaba usando la vida de ciertas personas para hacer ese consuelo para mí. Así es lo mismo con Dios. Tú puedes encontrar el consuelo de Dios hincado en tu habitación. Tú puedes encontrar el consuelo de Dios viniendo a la iglesia, escuchando su palabra. Pero muchas veces el Señor va a tener que usar a personas para que consuelen tu vida. Fíjese que la palabra que Pablo usa en la Biblia para consolación es una palabra muy típica, muy conocida, que es como paracletos o paraclesis, que es en griego. Y este paracleto, Pablo se refiere a Dios como un Dios paracleto, un Dios que da consuelo, ¿sí? Y esto es interesante porque Pablo presenta a Dios como ese Padre consolador o ese padre, como un consolador, pero vemos que Dios no únicamente es el consolador, también el Espíritu Santo es un paracletos, es un consolador. Recuerda cuando Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que llegue ¿quién? El Espíritu Santo, ¿que era qué? Un consolador. Dios, paracletos, Espíritu Santo, paracletos, Jesús el Hijo también es un paracletos, es un consolador. Entonces lo que vemos aquí, hermano, es que Dios en cada aspecto de su ser está lleno de consuelo, está lleno de fuerza, está lleno de ayuda hacia nosotros. De la manera que tú quieras ver a Dios, de la perspectiva en que tú lo estés viendo, en la faceta en la que tú estés viviendo, que tú voltees a ver a Dios. Dios en cualquiera de sus áreas, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus imágenes, Él sigue siendo un consuelo para nosotros. Si es a través de la palabra, si es a través de su Hijo, si es a través del Espíritu Santo, Dios es el consuelo que necesitamos para nuestra vida. Pero fíjese que aún el consuelo espiritual no es dado para uso personal. El consuelo que nosotros recibimos de parte de Dios no es para uso personal. O quizá podemos decir que tiene un doble uso, ¿sí? Porque viene y consuela nuestra vida, pero como todos los dones de Dios, es dado para ser distribuido en la iglesia, para convertirse en un instrumento que ayude a alguien más. Mire, los consuelos y aún las pruebas de un creyente no son desperdicio, son formación. Las pruebas que el Señor permite que usted y yo pasemos no es tiempo desperdiciado, no es lágrimas caídas, no es dolor, no es resistiendo al dolor. La prueba que el Señor permite a nuestra vida es totalmente funcional y hay un plan detrás de cada ellas. El Señor está formando algo dentro de nosotros. Cada vez que usted atraviesa una prueba, una crisis, formando algo dentro de nosotros. No es desperdicio, es formación. Mire, cada persona que dispone su tiempo, que dispone sus recursos, que dispone su vida para ser de aliento a alguien más, es porque Dios ya trabajó en esa persona. Por este lugar han pasado muchos hombres a los cuales Dios ha tenido que trabajar, en los cuales Dios ha tenido que formar primero, para antes de ser consolación para la iglesia. Un pastor Nico, no sabemos qué tanto haya atravesado, no sabemos qué crisis haya vivido, qué pruebas el Señor haya permitido en la vida del pastor Nico para que él pueda ser aliento para alguien más. En su tiempo fue Ernesto, David, Tim, lo hizo conmigo. El Señor tuvo que trabajar en nosotros para que nosotros pudiéramos ser de consolación para alguien más. Así es que, hermano, yo solamente le quiero dar una advertencia. Tenga cuidado en la manera en que usted ora. Tenga cuidado en la manera que usted le empieza a decir al Señor: Señor, úsame.
Usa mi vida, yo quiero ser de bendición para alguien más, yo quiero tocar la vida. Aguas, cuidado, porque el Señor le toma la palabra. ¿Y sabe qué está haciendo usted con esa oración? A la aflicción de parte de Dios a su vida. Cuando usted le dice al Señor: Señor, yo quiero que tú uses mi vida para tocar la vida de alguien más, en ese momento el Señor va a traer aflicción a su vida, va a traer dolor a su vida, va a traer prueba a su vida. Pero es necesario. Es necesario, porque después de esto usted va a recibir el consuelo de Dios. Va a haber una plenitud en su vida que usted va a poder compartir con alguien más los padecimientos, pero también el consuelo de Dios. ¿Está aquí? Quizá usted puede decir: bueno, ¿cómo está hablando duro? Ya saben cómo soy. ¿Para qué me invitan? Fíjese, voy a leer 4 versículos muy rápidos. Bueno, antes de eso, Pablo decía, le decía a los corintios: así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Sí? Así como Cristo padeció, Pablo tuvo que padecer, la iglesia también tiene que padecer. Pero así como Cristo vino a ser el consolador, Pablo fue consolado, y Pablo está consolando a los corintios, nosotros también vamos a ser consolados después de la prueba, después de la aflicción. Fíjese lo que dice Hechos: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tesalonicenses, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Filipenses, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también padezcáis por Él. Romanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahorita Mari lo dijo: el caminar cristiano no es fácil. La Biblia, hermano, no promete una vida sin aflicción. La Biblia nunca menciona que el cristiano no va a padecer. La Biblia no menciona que el cristiano se lo va a pasar suave del tingo al tango. No. La Biblia nos dice que el cristiano va a estar aflicción tras aflicción tras aflicción. Esto es el verdadero evangelio. Si algún día usted llega a visitar una iglesia donde le dicen: el cristiano no tiene por qué padecer, el cristiano no tiene por qué sufrir, el cristiano no tiene por qué vivir en pobreza, corra de ahí, porque lo están engañando. El verdadero evangelio te dice: hey, el cristiano va de aflicción tras aflicción tras aflicción. Pero ¿sabe qué nos promete la Biblia? Que sí hay consolación para el cristiano. Después de la tribulación, después de la aflicción, después del día duro, hay consolación para el cristiano. Y eso nos tiene que llenar de gozo, eso nos tiene que llenar de energía. Porque así como Cristo padeció, sus hijos también tienen que padecer. Mire, nuestros padecimientos no se van a parecer en absoluto a los padecimientos de Cristo. Pero es necesario. Es necesario que el cristiano sea formado a través de los padecimientos. Gracias a Dios tenemos consolación después de todo esto. Mire, el consuelo no lo recibe alguien quien está celebrando, o alguien quien está en abundancia, o alguien que está en sus mejores días. ¿Sí? Si Carolina va y saca un auto del año ahorita mismo, yo no voy a llegar a consolarle: ay, Caro, sorry. No, felicidades, Caro, vámonos a dar una vuelta. ¿Sí? Porque estamos contentos por eso. La consolación no la recibe una persona que está en celebración. El consuelo llega cuando no hay salida. El consuelo llega cuando no hay recursos, cuando nos sentimos presionados, cuando nos sentimos sofocados y cuando necesitamos un respiro para el alma. En ese momento llega el consuelo. Mire, en estos días que estaba afuera, estaba desayunando yo con unos amigos y estamos platicando un poco sobre este tema. Y uno de ellos me dijo una frase que me gustó, y rápido le dije: mándamela porque la necesito usar. Y dice así, póngale atención: tiempos malos
crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean buenos tiempos. Buenos tiempos crean hombres débiles. Hombres débiles crean malos tiempos. ¿Se entendió? A mí lo que más me llamó la atención de esta frase es que tiempos malos crean hombres fuertes. Tiempos malos crean hombres fuertes. Es necesario el tiempo malo para el cristiano. Es necesario el tiempo malo para la iglesia. Es necesario que la iglesia reciba persecución. Es necesario que la iglesia reciba intimidación. Es necesario que la iglesia reciba temor. Si es a través del gobierno, si es a través de la sociedad, si es a través de lo que sea, es necesario. Porque es lo que va a fortalecer a la iglesia. Es lo que va a fortalecer al hombre. Es necesario que tú atravieses por problemas, es necesario que tú atravieses por momentos difíciles, porque el Señor quiere gloriarse a través de la situación, mostrándote su consuelo. Dios no necesita, hermano, cambiar las circunstancias para consolarnos. Dios quiere consolarnos en medio de los tiempos malos. Si tú estás atravesando por una circunstancia muy difícil, no estés esperando que Dios venga y la cambie para que recibas la consolación. No, Dios te quiere consolar ahí, en esa situación, en esa oscuridad, en ese llanto, en ese dolor. Ahí es donde Dios te quiere consolar. Ahí es donde Dios te quiere abrazar. Mire, aquí es donde nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva, porque tristemente, por mucho tiempo que tengamos caminando con el Señor, muchos seguimos creyendo que debemos hacer algo para ganarnos el favor de Dios. El favor de Dios ya lo hemos recibido desde hace mucho. El favor de Dios ya lo recibimos desde hace mucho tiempo. Cuando llega la crisis, gritamos, lloramos, pataleamos, porque queremos la atención divina. Queremos que Dios se dé cuenta que yo estoy sufriendo. Yo quiero que Dios se dé cuenta que me duele. Dios sabe que te duele. Dios sabe cuánto te hace sufrir eso. Pero la pregunta no es si Dios me está viendo. La pregunta es, ¿estoy confiando en Dios? ¿Estoy confiando en Dios a pesar de saber que Él me está viendo y creo que no está pasando nada a mi alrededor? ¿Estoy confiando o no estoy confiando en Dios? Cuando usted lee Job, en el capítulo 13, hay un versículo pequeño que me llama la atención, porque Job dice, en mis palabras, dice Job, finalmente, si Dios me quiere matar, en Él tengo que confiar. No puedo confiar en alguien más. Mi esperanza, mi confianza está puesta únicamente en Dios. Y si Dios me quiere quitar la vida, ¿en quién más confío? No más está Dios. No importa la situación que estés viviendo. No importa la situación que tú estés atravesando. Tu responsabilidad es confiar en Dios. Dios va a obrar por ti. Dios va delante de ti en este nuevo año. Dios va delante de tu familia en este nuevo año. Yo no te vengo a decir que este año es año de éxito, este año es año de finanzas, este año no. Este año va a ser de tribulaciones, de patadas y de dolor. Porque vamos de mal en peor. Pero vamos confiados, porque Cristo va con nosotros, porque confiamos en Él, porque su brazo protector va a estar sobre nosotros, porque la sombra de su mano nos cubre y el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Pase lo que pase, si nos echan del país, si nos quedamos sin trabajo, si venga lo que venga, enfermedad la que sea, estamos confiados en Cristo, porque Él es nuestro consuelo. La confianza en Dios, hermano, es el puente para su consuelo. Grábese esto: la confianza en Dios es el puente para mi consuelo. Encontré una frase que decía: mientras más caluroso es el día, mayor es el rocío de la noche. Mientras más caluroso es el día, mayor es el rocío en la noche. ¿Se ha fijado aquí en Illinois cómo es? Cuando está el día bien caliente, en la noche no se puede ni respirar, porque está bien húmedo. ¿Se fija? Entonces eso me enseña a mí que entre más dura sea la prueba,
entre más fuerte tenga que soportar yo, mayor va a ser el consuelo de parte de Dios. Mayor va a ser el refrigerio que el Señor traiga a mi vida. Mayor va a ser esa frescura, ese aire fresco que yo voy a poder respirar. No hay prueba infinita. La prueba termina. Viene otra, pero termina. En Lucas recordamos cuando Jesús dice: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandeados como a trigo, ¿verdad? Pero vemos que Dios no barre la prueba, no la barre. Dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En otras palabras está diciendo: te va a tupir, te va a patear, te va a costar la prueba, pero yo ya pedí por ti, tu fe no va a faltar. Finalmente le dice: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Después de que recibiste el consuelo de parte de Dios, ahora ve y comparte ese consuelo a alguien más. Viene un 2026 que nos espera, yo no sé. ¿Quién va con nosotros? Yo sí sé. Es Dios. Dios va con nosotros. Y si recibimos consuelo, bendición, paz, tranquilidad, economía de parte de Dios, gloria a Dios, aleluya. Pero eso no se queda aquí conmigo, eso se comparte. También, ya estoy por terminar, la Escritura nos advierte. Primera de Pedro capítulo 4 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Qué nos está diciendo esto? No podemos esperar el consuelo de Dios cuando estamos atravesando las consecuencias de nuestro pecado. No puedo estar pidiendo el consuelo de Dios cuando estoy arrastrando las consecuencias de mis malas decisiones. Eso es punto y aparte. Pero si nosotros padecemos como cristianos, si nosotros padecemos como Cristo padeció, vamos a recibir el consuelo de Dios. Mire, quiero poner algo muy sencillo. Tal vez el consuelo que Dios te dio en tu pérdida, tal vez el consuelo que Dios te dio en tu enfermedad, en tu ansiedad, en tu escasez, no era solamente para que sobrevivieras. Tal vez era para que alguien más no se rinda. ¿De qué manera el Señor ha consolado tu vida durante este año pasado? ¿Cómo consoló el Señor tu vida? ¿Te dio un nuevo trabajo? ¿Te aumentaron el sueldo? ¿Tienes una nueva casa? ¿Tienes salud? ¿Adquiriste un seguro médico? ¿De qué manera el Señor te consoló? ¿Y de qué manera estás compartiendo ese consuelo a alguien más? ¿O solamente te lo quedaste aquí contigo? Aquí lo llevas, y el 2026, aquí ya estoy listo, ya traigo aquí mi consuelo. Hermano, Dios no nos consuela para quedarnos con el consuelo, sino para que nos convirtamos en consuelo. Finalmente, Pablo entendía algo muy profundo en esto. Sus padecimientos estaban unidos a los padecimientos de Cristo. La aflicción que vivió Pablo, hermano, no lo endureció, lo acercó más a Dios. Si usted recuerda lo que leíamos, Pablo decía que tan dura fue la aflicción que vivieron que él creía que incluso iba a morir. ¿Qué estuvo atravesando? No sabemos. Hay muchas opiniones. Pudo haber sido persecución, pudo haber sido enfermedades físicas, incluso algunos llegan a pensar que hasta algunas fieras los andaban persiguiendo para comérselos. Pero Pablo, era tan dura la aflicción que él estaba viviendo que él dijo: yo perdí todas mis esperanzas en vivir, yo creí que ya iba a morir. Las aflicciones de Pablo se enlazaron con las aflicciones de Cristo, pero eso no endureció su corazón. Eso no lo hizo pensar: no, ahí nos vemos, conmigo ya no cuenten, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no voy a hacer nada, no, que ni me volteen, ni me hablen, no me manden mensajes, ya, Dios se olvidó de mí. No, Dios no se ha olvidado de ti. Dios está formando algo en ti. No endurezcas tu corazón. Cuando venga la prueba, cuando venga la crisis,
Dios espera que tú te acerques más a Él. Ahí es donde tú recibirás consolación. Vemos que Pablo no se endureció, se acercó más a Dios, y esto lo llevó a depender totalmente de Él, y lo hizo un instrumento más útil para traer consuelo y salvación a otros. Mire, la escritura está llena de ejemplos de personas que recibieron consolación, que no se la quedaron, que la repartieron. Moisés, Elías, Josué, David, hay muchos, ¿sí? Hombres que confiaron en Dios, recibieron consuelo y no se quedaron con Él. Pero el ejemplo supremo es Jesucristo. Ese es nuestro ejemplo supremo. Él fue enviado para traer salvación al hombre que estaba sumergido en delitos y pecados. Al momento en que el Señor trae salvación, en ese momento trae consolación para la humanidad. Jesús mismo confió en el Padre. Jesús mismo confió en su Padre, en el plan que su Padre tenía desde la eternidad. Jesús mismo tuvo que confiar en ese plan a pesar de que su Padre lo tenía que sacrificar. Aún así Jesús tenía que confiar en ese plan perfecto. Si Jesús mismo tuvo que confiar en Dios su Padre, ¿por qué usted y yo no podemos? ¿Por qué usted y yo no somos capaces de confiar en que el Señor es quien administra nuestra economía? ¿Por qué usted y yo no somos capaces de confiar en que el Señor es quien nos da y nos quita la salud? ¿Por qué usted y yo no somos capaces de confiar en que el Señor cuida mejor a nuestros hijos que nosotros mismos? Mi responsabilidad es confiar en el Señor, porque la confianza es el puente para mi consuelo. El regalo más grande, hermano, no solamente el consuelo, sino lo que el consuelo produce en nosotros. Dios no está interesado principalmente en nuestra comodidad. Está decidido a hacer algo más glorioso, formar a Cristo en nuestro interior. Eso es el propósito del consuelo, el formar a Cristo en ti. El que Cristo sea reflejado a través de tu vida. Cuando pasamos por una crisis, por una prueba o por una escasez, es una gran oportunidad, hermano, para confiar en Dios y ver su poder, pero no solamente resolviendo visiblemente nuestros dilemas, sino lo que hace en la vida dentro del cristiano, de lo que Dios va a hacer dentro de mí. Mire, hay un teólogo que a mí me gusta mucho y en estos días leía yo un libro y le quiero leer un párrafo y póngame mucha atención, no es difícil de entender, póngame mucha atención, es lo último con lo que voy a terminar. R.C. Sproul dice: por lo tanto, cuando surjan las dificultades, sabemos que Dios las ha elegido, incluso las ha envuelto como regalo para nosotros, con su mejor propósito, para que seamos semejantes a su Hijo. Afortunadamente, su meta no es para que estemos más cómodos ni para que disfrutemos una vida de holgura. Más bien, Él está decidido a hacer la cosa más gloriosa que pudiera hacer por nosotros. Nos está rehaciendo a la imagen de su Hijo, que es la imagen que expresa su gloria. Nos está enseñando a confiar en Él. De aquí en adelante, en este año 2026, si nuestra vida atraviesa en crisis, piense que es una gran oportunidad para que el Señor comience a formar a Cristo dentro de mí. Si Cristo es formado en mi vida, yo podré ser consuelo para alguien más. ¿De qué manera, hermano, nosotros podemos explicar lo que hacen las pruebas en la vida del hombre y la mujer? ¿De qué manera usted explica cómo hombres y mujeres salen de las pruebas más pacientes? ¿De qué manera usted explica cómo hombres y mujeres salen de las pruebas más maduros, con visión, firmes en su fe, pero sobre todo listos para ser de consolación a alguien más? Es porque Cristo ha sido formado en su interior. La iglesia, hermano, no es solo el lugar donde venimos a ser consolados, es el lugar donde aprendemos a consolarnos unos a otros. Eso es la iglesia. El Señor nos está dando una nueva oportunidad para comenzar. El Señor nos está dando una nueva oportunidad para rehacer las cosas. ¿De qué manera voy a actuar este 2026? ¿Voy a seguir viniendo a la iglesia a sentarme cada 8 días? ¿O voy a poner en práctica lo que el Señor me ha dado?
Voy a activar el don que el Señor me ha puesto en mí. Voy a ser de consolación para alguien más. Voy a ser de bendición para alguien más. Esa es la actitud que el Señor espera para nosotros. Mire, quiero que terminemos esto de una manera muy especial. Y antes de pedirle que usted se ponga de pie, el apóstol Pablo le decía a los corintios: si ustedes nos ayudan con sus oraciones. Y aquí está la clave para la consolación. Si ustedes se ayudan en sus oraciones. Es importante la oración de la iglesia para las personas que están en crisis. Es importante nuestro respaldo en oración, en apoyo económico, en apoyo físico, en apoyo material, entre nosotros, hermano. Que este 2026 sea diferente. Que este 2026 nos unamos más en oración, nos unamos más en empatía, nos unamos más en responsabilidad, en servicio, en unidad. Es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Por qué no se pone de pie? Y para terminar, hermano, yo le voy a pedir que haga algo distinto este domingo. Ahí donde usted está, busque un vecino, busque a alguien. Háganse bolita o ahí en su fila, vamos a orar unos por otros. Este es un momento especial. Abrace a su vecino, tómelo de la mano, ponga su mano en su hombro, salga de su lugar, vaya y busque a alguien. Es un momento especial. Únanse ahí donde están, únanse, háganse bolita o como ustedes gusten, que nadie esté solo. Y ahí donde usted está en ese grupito, comience a hablar con el Señor. Y dígale: Señor, que este 2026 nos encuentre unidos. Que este 2026 nos encuentre así, tomados de la mano, firmes, constantes. Que si hay batalla, que si hay dificultad, que si hay crisis, la crisis de mi hermano sea mi crisis, el dolor de mi hermano sea mi dolor. Lo que atraviese mi vecino, lo que atraviese mi hermano, sea lo mismo que tenga que atravesar yo. Pídale al Señor por su hermano, pídale al Señor por su familia. Dígale: Señor, bendice la familia de mi hermano, bendice a sus hijos, bendice su trabajo, bendice su economía. Señor, en esta tarde venimos ante ti. Comienza a trabajar en nosotros, Señor. Sabemos que tú lo has estado haciendo. Tú has estado obrando entre nosotros durante tanto tiempo, Señor. No nos hacemos desatendidos, Señor, de lo que tú has hecho ya. Al contrario, Señor, queremos seguir adelante, impulsados con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para salir adelante como iglesia. Trabaja en nuestra vida, Señor, trabaja en nuestro corazón. Pon sensibilidad en mi vida, pon empatía en mi corazón, que yo pueda ver, Señor, esa necesidad en alguien más. Pon en mí hambre para atender la necesidad de mi hermano. Trabaja, Señor, en mí. Trabaja en las filas de esta iglesia. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza a ser más responsables, a ser más efectivos en tu servicio, a ser más unidos, Señor, unos con los otros. Enséñanos a recibir de manera correcta el consuelo que viene de parte tuya.
y enséñanos a ser un instrumento útil para consolar a alguien más. Obra, Señor, en nuestro corazón. Sigue obrando, Señor, en tu iglesia el camino. En el nombre de Cristo Jesús.